Bienvenidos el día de hoy a nuestro estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes y vamos a orar. Invitamos a todos los que están en casa viendo este estudio a que se unan a nosotros. Vamos a clamar al Señor. El día de hoy vamos a ver un tema gigantesco. Vamos a ver el tema de la crucifixión del Señor Jesucristo. Así es que Dios nos ayude con palabras, a hacerle justicia, ¿verdad?, a semejante acontecimiento. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más nos permites estar en tu maravillosa presencia, sentados a tu mesa, dispuestos, Señor, a comer, a recibir, Señor Dios Santo, el pan espiritual que tú tienes servido para nosotros hoy. Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo y dale a cada quien su porción, Señor. Oramos, Padre, dándote gracias por lo privilegiados que somos de poder llamarte Padre nuestro por medio de Jesucristo. Señor, de haber sido adoptados por hijos tuyos, Señor, y haber recibido nuestra herencia eterna, Señor Dios. Gracias porque en Cristo tenemos esperanza, nuestra vida tiene sentido, tiene dirección. Jesús, te damos gracias por el precio que pagaste para que todo esto aconteciera. Gracias por tus sufrimientos. Gracias por la vergüenza que tuviste que sufrir, por el dolor, por los padecimientos. Gracias, Señor, por haberte dado a ti mismo como un sacrificio, Señor, una ofrenda por el pecado, para expiar nuestro pecado, Señor, y todo el tiempo una ofrenda de olor grato al Padre por tu perfecta unión con el Padre y el gozo y la gratitud con la que te diste a ti mismo, por puro amor, por amor al Padre y a su plan maestro, y por amor a nosotros, Señor, los beneficiarios. Gracias por nuestra salvación. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias por enviar al Espíritu Santo, Señor Dios. Gracias por enseñarnos a orar, por enseñarnos a buscarte en tu palabra, por abrirnos tu palabra, por darnos la fe, la fortaleza necesarias para vivir tu palabra, para practicarla. Señor Dios, por el arca de tu soberanía que por medio de tu Espíritu nos guía, nos dirige. Señor, gracias. Gracias por la meta espiritual que has puesto delante de nosotros, por todo el camino por el que nos has traído y por tu promesa de perfeccionar tu obra. Señor, gracias por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Oramos, Padre, que nos abras tu palabra, la unjas con tu Espíritu Santo, la unjas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Danos una visión más completa, Señor Dios, de tu obra redentora en la cruz del Calvario. Bendito Señor, te lo rogamos. Señor, hágase tu voluntad hoy y siempre, y a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Muy bien, podemos sentarnos y creo que voy a entrar en materia. Pues iba a entrar en materia, pero me iba a ir a las profecías de Isaías, pero eso lo voy a dejar para después, porque voy a tratar de no dejar nada a medias de lo que queremos hacer. Así es que vámonos a Lucas 23, 26. Lucas capítulo 23, y vamos a empezar con el verso 26. Y la semana pasada vimos cómo Jesús llegó la hora de la potestad de las tinieblas, la hora en la que Él fue entregado en manos de pecadores. Y lo que vimos también cómo eso nos ayuda a nosotros a saber qué está pasando cuando a veces Dios permite que también vivas con uno. Y para todo eso hay un plan, hay un propósito, hay una razón de ser. Jesús fue quien fue primero por nosotros. Así es que en Lucas 23, verso 26, seguimos con la narrativa. Tomamos la historia donde la dejamos la semana pasada, y ahora encontramos a Jesús ya después de haber sido juzgado, entre comillas. Hay libros que han sido escritos haciendo un análisis de la parte legal, digamos, con la que juzgaron a Jesús y rompieron toda la legalidad por todos lados, de la manera como tenía que ser hecho, de la manera como se solía hacer
en tiempos de los romanos. Así es que fue una cosa completamente ilegal lo que hicieron con el Señor Jesucristo, pero Dios estaba detrás de eso también. Amén. Así es que vámonos pues al verso 26. Lucas 23, verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y podemos detenernos con cada detalle, porque miren la humildad del Señor Jesucristo. Pues por un lado su cuerpo estaba ya tan debilitado por los golpes que definitivamente él no debe haber tenido la fuerza física para cargar semejante peso. Por el otro lado, miren la tremenda humildad del Señor Jesucristo, porque una vez me lo ponían de esta manera. Por ejemplo, uno empieza a hacer una tarea, uno tiene todo el gozo, el entusiasmo, la visión de la importancia que tiene esa tarea, y uno la empezó. ¿Cómo se sentiría uno si alguien a medio camino o ya casi al final de la tarea le dicen: a ver, déjame, yo la termino? ¿Cómo reacciona nuestro orgullo? No. Yo llegué hasta aquí y yo lo voy a terminar. Y sin embargo el Señor Jesucristo, cuando trajeron a Simón de Cirene a que cargara él el madero, no dijo nada, no hizo nada. Simón de Cirene cargó el madero. Amén. Así es que sí, encuentra uno unas lecciones para uno tremendas en estas cosas, ¿verdad? Amén. Y era usual que los prisioneros cargaran su propio instrumento de tortura en tiempos de los romanos. Así es que no era nada extraño lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Una cosa tremenda. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entre paréntesis, siempre las mujeres parecieran ser más espirituales que los hombres en muchos contextos, especialmente cuando se trata de dolor y de sufrimiento. Pues ahí estaban las mujeres, los hombres habían salido corriendo. Verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, ahora miren el cuidado, o sea, si usted y yo hubiéramos estado ahí, no queremos hablarle a nadie, pues. Pero les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días. Otro paréntesis. Y Jesús va a hablar de dos cosas, cosa que ocurre una y otra vez en todas las escrituras. Va a hablar de cuando los romanos van a invadir y van a tomar Jerusalén. Ustedes saben, brevemente les he explicado que hubo una revuelta, había gente inconforme con los romanos y hubo una revuelta, y esa fue la razón por la que mandaron al general Tito con sus tropas a callar la revuelta. O sea, ellos no iban con la intención de destruir la ciudad, pero en el proceso de acallar esta revuelta fue que le prendieron fuego al templo y terminaron destruyendo la ciudad. Jesús sabía que eso iba a pasar y había razones, ya les expliqué. Si no les hubiera destruido el templo, hubieran seguido teniendo un altar y un lugar para seguir ofreciendo animales, después que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo como el único y suficiente sacrificio para expiar nuestros pecados. Así es que Dios todo lo hace a la perfección. Pero Jesús se va a referir a ese momento con sus palabras que le habló a las mujeres. Pero estas cosas trascienden, porque es exactamente lo que va a pasar a nivel general cuando sea la gran tribulación y la tierra entera sea visitada con los juicios de Dios. En aquellos días la ciudad de Jerusalén fue el lugar geográfico que tuvo mayor testimonio de la verdad, más que cualquier otro lado del planeta en los días de Jesús, ¿verdad? Jerusalén y Judea y toda la tierra de Palestina, pues Jesús hizo allí sus obras, ahí enseñó. Así es que ellos eran más responsables que el resto de los seres humanos en esos días, tenían el testimonio. Pero hoy no hay quien no vaya a ser tomado como responsable por parte de Dios, porque les guste o no, lo quieran aceptar o no, el evangelio ha sido predicado en todas las naciones del mundo y no hay quien no haya tenido testimonio. ¿Lo ven? Así es que viene y dice, verso 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y esto es porque, bueno, ¿para qué meternos en detalle? Pero los romanos hicieron estragos con las mujeres que estaban esperando a sus bebés y con los bebés pequeños y todo, ¿verdad? Dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y estas palabras aparecen 2 veces más en las Escrituras. Una es en el libro del profeta Oseas y en la otra ocasión es en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis son palabras que van a decir los habitantes de la tierra cuando se desate el 6º sello, que ya es al final de la gran tribulación, en donde va a sonar la 7ª trompeta y se van a derramar las 7 copas de ira. Y van a decir exactamente las mismas palabras. Así es que Jesús sí se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en mano de los romanos, que faltaban pocos años para que pasara y Jesús lo sabía, pero también se está refiriendo a lo que va a acontecer al final de la gran tribulación y lo que la gente va a estar diciendo, ¿verdad? La gente que está aquí abajo. Entonces dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si con el creador de todas las cosas están haciendo esto, ¿qué puede esperar la criatura que hagan con ella? Bueno, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así es que llegaron a este lugar. Este lugar quedaba apenas en las afueras de los muros de Jerusalén. De hecho, en tiempos modernos, que la ciudad ha sufrido tantas alteraciones, hay como vestigios de los muros originales, y luego en algún otro tiempo, bajo algún otro imperio, extendieron los muros y los hicieron más afuera. Los muros actuales que hay alrededor de Jerusalén no eran los muros originales que había en tiempos de Jesús. Entonces llama la atención porque uno sabe pues que el Gólgota quedaba afuera de la ciudad. Y vienen los guías y le dicen a uno: mire, aquí es, y está uno a la mitad de la ciudad. Y por supuesto hay una iglesia ahí, ¿verdad? Porque hay una iglesia para todo ahí. Pero era un lugar apenas afuera del muro, apenas afuera del muro. Así es que allí llevaron al Señor Jesucristo. Hay un principio aquí tremendo porque pues, ¿qué es la calavera? Y una vez explicamos esto, lo aprendimos hace años: sino una cabeza vacía. Y esto lo aprendimos de la doctora Hicks. Ella decía: miren, el único lugar en donde puede caber una revelación lo más completa posible de la cruz de Cristo es en una cabeza vacía, de sus propias ideas, de sus propios razonamientos, de sus propias imágenes. Amén. Bueno, así es que le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En un momento regresamos a los malhechores y vamos a regresar a Lucas capítulo 23. Pero ahora vámonos a Mateo 27, 33. Mateo 27, 33. Traté de hacer un hilo cronológico aquí con la información que nos dan los 4 evangelios. Mateo 27, verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Con razón, en otro evangelio dice no lo bebió, y en otro evangelio dice lo bebió. Bueno, obviamente el sentido aquí es que lo probó y ya no lo bebió. Y si leen acerca de este vinagre mezclado con hielo, mezclado con mirra, era una bebida que tomaban usualmente los soldados romanos y la gente en esos días. Era vinagre, pero era diluido con agua. Y el propósito de echarle mirra o de echarle algo amargo era porque, sea como sea, se convertía como en una... ¿Qué sería? Algo que aminoraba un poco el efecto del dolor.
¿verdad? Sea lo que sea, porque no era una bebida alcohólica, pero tampoco era una, ¿cómo se llaman cuando lo duermen a uno? Anestésico. Tampoco era un anestésico, pero más o menos así funcionaba. Y leí que era usual darle a las personas que estaban siendo torturadas en estos maderos, darles un poco de esto para aliviarles un poco el dolor. Así es que, ¿por qué razón Jesús no lo bebió? A lo mejor por esta misma, ¿verdad? Yo no necesito eso, ¿verdad? Por la razón que sea, pero no lo bebió. Pero dice, después de haberlo probado, no quiso beberlo, ¿verdad? Ahora, también hay lecciones con esto tremendas, porque más adelante dijo, tengo sed, ¿se acuerdan? Ya vamos a ver todo lo que habló él estando en la cruz. Dijo, tengo sed. Y en otro de los evangelios es como que primero dijo, tengo sed, y luego le dieron a probar la bebida. Y no la probó, no la gustó. Entonces, eso a mí me dice que Jesús no se estaba refiriendo necesariamente a sed física. Y a veces nosotros le damos de beber a Jesús hiel y mirra. ¿Qué es mirra sino amargura? ¿Verdad? Y lo único que le damos a Jesús son nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestros resentimientos de por qué tenía que ser así, de por qué tenía que ser así. Y eso va a dejar al Señor sediento, ¿verdad? Y yo creo que cuando él dijo tengo sed, él se estaba refiriendo a algo más, ¿verdad? Sed de gratitud, sed de darle honra y reconocimiento en cuanto a quién es él. Pero bueno, lo de la sed la vamos a ver más adelante. Hay tantos detalles y tantas cosas en las que nos podemos detener acá, pero de cualquier manera no nos desubiquemos. Estamos viendo a Jesús que está a punto de padecer los dolores más insoportables que hay. Y ya a estas alturas, ya Jesús viene con la espalda completamente abierta, lacerada. Si ustedes leen acerca de la manera como los romanos solían azotar a la gente, estos famosos látigos solían tener 7, era como un nudo de lazos, y luego se partía en 7 lazos cortos y le ponían pedazos de hueso al final de los lazos. Entonces, cuando azotaban a las personas, el hueso arrancaba los pedazos de piel y los pedazos de músculo. Así es que imagínense ustedes, ya eso era suficiente para provocarle un shock a la persona. Sumado a eso, y eso no lo dicen los evangelios, pero lo dice Isaías, le arrancaron las barbas, le metieron espinas en la cabeza. Imagínense ustedes, o sea, humanamente hablando, es sorprendente que su cuerpo haya aguantado hasta donde aguantó, y sin embargo podemos descubrir por qué, y se van a asombrar y van a alabar al Señor cuando lo veamos. Es algo que sabemos, pero dentro de este contexto nos vamos a quedar asombrados con ese hecho. Amén. Pero ya Jesús está totalmente maltratado. Así es que ahora vienen, y en Mateo capítulo 27, a ver, ya leímos verso 34, verso 35, dice, cuando le hubieren crucificado. Y generalmente pues les insertaban clavos, y no era en la palma de la mano. Todos esos dibujos del clavo en la palma de la mano están equivocados. La evidencia que hay, ¿verdad? Los hechos médicos prueban que los huesos de la mano no son capaces de soportar el peso del cuerpo. O sea, si hubieran rasgado y hubieran caído del madero los que estaban allí. Así es que lo que hacían era que les perforaban cabal acá entre los 2 huesos que hay aquí en la muñeca. Ahora se imaginan ustedes que ahí están las venas principales también, pues, y tendones y músculos. Imagínense ustedes, una cosa insoportable. Los romanos eran expertos en ser crueles. Por eso en la profecía de Daniel al imperio romano lo personifican como una bestia espantosa, sin conciencia, sin corazón, nada, que todo lo que toca destruye, ¿verdad? Lo acaba y con saña. Así es que luego pues les perforaban también los pies con un clavo. Y también pueden ustedes observar diagramas por registros históricos que hay, que a veces crucificaban a las personas pues con las piernas estiradas, no
tan estiradas, pero estiradas, a veces los crucificaban con las piernas totalmente hechas para acá y ellos con el torso así. Así es que ya solo la postura, súmenle el tormento previo de la azotada, súmenle la clavada, ¿verdad? Pero es un hecho que la gente que crucificaban los romanos terminaba muriendo por asfixia, si es que no les daba un shock antes, ¿verdad? Pero morían por asfixia, porque en una postura así es imposible respirar. Y entonces lo que hacían era que los clavaban de tal manera que se aseguraran que estuvieran algunas horas atormentados y tratando de respirar con dificultad. Por eso es tan, bueno, y cuando respiraban o tenían que inhalar a fuerza, tenían que empujarse un poquito para arriba, haciendo fuerza con las piernas. Y entonces se imaginan el clavo que está en los pies. Era todo un tormento. O tenían que jalarse un poquito con los brazos y las manos están clavadas para poder respirar con una dificultad enorme. Si querían que se murieran rápido, les rompían las piernas para que ya no pudieran estarse empujando. Por eso era que lo hacían. Eso le da todavía más importancia a las palabras que Jesús habló estando en la cruz. ¿Se imaginan el esfuerzo que hizo? Para respirar, olvídense, para hablar. El esfuerzo que hizo y no le importó. Pues gracias a Dios ustedes y yo no tenemos que estar en una situación así. Pero si lo hubiéramos estado, en lo último que pensaríamos es en hacer un esfuerzo para hablarle a alguien, pues, ¿verdad? ¿Lo ven? Así es que qué tremendo el Señor Jesucristo, qué tremendo. Entonces dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto está en el Salmo 22 y al rato vamos a irnos al Salmo 22. Muchas de estas cosas están profetizadas. El que le dieran a beber vinagre está profetizado en el Salmo 69, verso 21. El que partieran sus vestidos está profetizado en el Salmo 22, verso 18. Son de ese grupo que llaman los salmos mesiánicos, ¿verdad? Porque tienen información muy puntual que se cumplió al pie de la letra en la persona del Señor Jesucristo. Así es que, bueno, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Imagínense ustedes, es como que bueno, ya está allí, pero ahora esperemos a ver qué pasa. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Y se acuerdan que fue Pilato el que escribió esto. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y creo que es en el Evangelio de Juan, dice que lo escribió en griego, en latín y en hebreo. Y de esta manera pues no hay pueblo ni nación que no diga yo no supe leer lo que decía ahí, ¿verdad? Para que todos lo leyeran. Entonces crucificaron con él a otros dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y miren todo lo que estuvo sufriendo Jesús. A él lo crucificaron a la hora tercera. Eso está en el Evangelio de Marcos. Así es que es la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Eso les dice que encima de todo pasó toda la noche anterior en vela, porque se acuerdan que la noche anterior fue que fue entregado a los romanos por parte de las autoridades hebreas y pasó en vela toda la noche y a las 9 de la mañana, al día siguiente, temprano, lo fueron a crucificar a las 9 de la mañana. Leí en otro lado algo tremendo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento ofrecían una ofrenda continua todos los días? La llevaban al altar en la mañana y en la tarde. Y en este artículo decía, me encantaría leer más artículos que lo corroboren, pero pues por lo menos lo leí en uno. Decía que la ofrenda de la mañana se presentaba a la hora tercera o a las 9 de la mañana. Y la ofrenda de la tarde se presentaba a la hora novena, que es cuando Jesús expiró, a las 3 de la tarde. Así es que fue exactamente entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde que Jesús estuvo en la cruz. Y no me
daría trabajo pensar que fue exactamente así, porque él tuvo el cuidado de dejar un mensaje. Ven lo que se hacía bajo la ley, eso es lo que yo estoy cumpliendo aquí al pie de la letra. Amén. Entonces, pero miren, ahí está Jesús, está entre el evangelio de Lucas habla de 2 malhechores, el evangelio de Mateo habla de 2 ladrones. Aparentemente está hablando de la misma gente, porque dice pues uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero hay cosas interesantes acá, y la hermana Hicks hizo una vez un análisis de esto y yo se los compartí. Solo una vez he hablado de esto, sacado del libro y de las conclusiones, ya saben, la clase de cabeza que Dios le dio a ella, ¿verdad? Y ella decía, miren, a lo mejor al final de cuentas eran 2 ladrones y 2 malhechores. Cierto, si no lo ve, pues no lo ve, ¿verdad? La mayoría de nosotros no lo vemos, pero en un lado de la balanza, porque en todos lados dice 2 ladrones o dice 2 malhechores. Sin embargo, vamos a ver un detalle que sí llama la atención y uno dice, ¿y aquí qué está pasando? ¿Verdad? Y obedece a principios espirituales, y si fue así, ya lo sabremos cuando lleguemos allá arriba. Y si no fue así, ya lo sabremos cuando lleguemos allá arriba. Amén. Pero en griego, en hebreo, la palabra ladrones, la palabra malhechor son diferentes palabras. Pero en un momento regresamos a estas gentes. El hecho es que dice, los 2 le injuriaban. Ahí es donde ya empieza uno a decir, qué raro, en otro lado es uno el que le injuriaba, el otro se convirtió y lo justificó y el Señor lo salvó. Entonces dice uno, ok, pero verso 40 dice, los 2 ladrones le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, entre paréntesis, bien que habían oído lo que Jesús decía o lo que decían de Jesús. Si no hubieran sabido nada, no hubieran dicho nada. ¿Pero por qué dijeron esto? Bien que sabían. Y ahí están injuriándole. En otras palabras, vilificando, blasfemando, difamando. Esto es ya pasadita la hora, las 9 de la mañana o la hora tercera. Bueno, así es que le injuriaban los ladrones. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así es que estaba siendo injuriado por los ladrones, estaba siendo escarnecido por toda la élite religiosa de Israel. En otras palabras, estaban burlándose de él. Y en el verso, y seguían diciendo, confió en Dios, líbrele ahora si él quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y en el verso 44 lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Perdonen, en el verso 39 no eran los ladrones, es la gente que pasaba. Le injuriaba la gente que pasaba, le injuriaban todos los religiosos y le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tremendo, ¿verdad? Y esto aconteció de la hora tercera a la hora sexta, o sea, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Los que pasaban le injuriaban, los que estaban a la par le injuriaban, los religiosos le injuriaban. Una cosa tremenda, él sufrió toda esta vergüenza, ¿verdad? Y lo hizo voluntariamente, conscientemente, y déjenme contarles algo, todo el tiempo con gozo, a pesar del dolor. El libro de Hebreos dice, quien por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Ahora, ¿cómo pudo permanecer gozoso? Y ahí es donde uno dice, él porque era Jesús, yo no soy Jesús. Y uno no entiende. Por supuesto que por su gracia y misericordia no vamos a estar nunca allí parados en sus zapatos, ¿verdad? En esto. Él sufrió por nosotros esto. Pero, no sé si, déjenme tratar de dibujarles un escenario. ¿Alguna vez ustedes han estado metidos con Dios y saben que Dios está con ustedes? La voluntad de Dios es que hagan algo, que pase algo,
y están tan gozosos por su presencia y por la certeza que tienen de cuál es la voluntad de Dios para un asunto. Y luego viene alguien y los contraría, los ataca, los persigue, actúa contrario, a lo mejor los hiere, los lastima, los insulta. Tal vez han estado allí, y yo he estado allí, por eso sé de qué estoy hablando. Y uno por fuera está oyendo los insultos y los vituperios y las cosas que están diciendo o haciendo. Y uno por dentro, por la certeza que uno tiene y la presencia de Dios que uno tiene adentro, está gozoso. Porque uno sabe que Dios va a hacer su voluntad no importa cuánta oposición haya. Uno sabe que Dios está con uno. Uno sabe que es un gran privilegio estar padeciendo esa clase de persecución, porque de todos modos Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Nos pudo haber evitado la persecución, pero encima de todo nos está dando el gran privilegio de sufrir un poquito. A lo mejor han estado allí. Entonces, en un pequeño grado entendemos cómo es que Jesús estaba lleno de gozo en medio de este contexto tan tremendo, tan doloroso, de toda esta burla y toda esta blasfemia y todo lo que había, sumado al dolor. Quien por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Entonces a veces no nos ubicamos y pensamos, no, eso, ay, qué locura. Sí, esos son, bueno, la palabra es cliché. En español no sabría cómo traducir la palabra cliché. Pero es como que son pequeñas frases religiosas, ¿verdad? Para hacer sentir bien a la gente en medio de los problemas. Ay, Jesús estaba gozoso cuando estaba en la cruz. Y a veces la mayoría de la gente lo toma a ese nivel, pero no es eso. Es que Él estaba gozoso. ¿Lo ven? Y como les digo, Dios a veces nos permite en una mínima parte entender por experiencia de qué se trata el gozo que uno puede tener cuando le están dando por fuera, pero uno por dentro sabe dónde está y sabe qué está pasando. Amén. Bueno, gracias a Dios por Jesús. Él padeció todo eso y a esos niveles por ustedes y por mí. Amén. Ahora hay gente que también se va totalmente del otro lado, tiene totalmente desbalanceadas sus balanzas, si me permiten, porque dicen, porque Jesús padeció, yo no tengo que padecer, pero ni un pelo. Eso es una grave equivocación, porque Dios ya sabe cuánta medida de dolor necesitamos para nuestra propia formación espiritual y moral. Y si no hay por lo menos un poquito de dolor, no vamos a madurar, no vamos a dejar de ser niños berrinchudos, no vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Usted a sus hijos porque los ama, los corrigió y a veces les dolió, amén. Pero miren la clase de hijos que está formó, tarde o temprano ve uno el fruto. Y si los papás tienen esa clase de buen sentido, cuanto más Dios. Y en el libro de Hebreos dice claramente, ¿verdad?, que no somos hijos bastardos como para que no tengamos un padre que nos corrija. Y dice el libro de Hebreos, si nuestros padres naturales, no siendo Dios, nos corregían y aún así los venerábamos, dice, cuánto más Dios nos corrige y para algo bueno, dice, para que participemos de su santidad, lo dice. Amén. Así es que el Señor permite, y cuando padecemos en un pequeño grado cosas similares, pues me refiero en cuanto al principio, ¿verdad? Eso nos permite entender un poco mejor realmente lo que está pasando ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? A lo mejor ustedes vieron cómo se llamaba la película que hicieron de Jesús, La Pasión. Sí, ajá. O sea, yo no la quise ir a ver por varias razones. O sea, yo me hubiera descompuesto, ahí me hubieran tenido que sacar cargado o me hubieran mandado al manicomio. Uno, pero dos, o sea, ¿quién es capaz de representar lo que realmente pasó en esos momentos? Entonces tampoco quería quedarme yo con una imagen a lo mejor más completa que la que yo tenía, pero siempre va a ser incompleta versus lo que realmente debe haber estado aconteciendo en ese momento. Amén. Así es que pues qué bueno si lo vieron. Yo preferí no por estas razones. ¿Quién puede entender lo que realmente pasó allí?
Y de otra manera, pues alguien que sí estuvo presente y fue a ver la película de La Pasión, dice que cuando terminó pues la película, dice nadie hablaba una palabra cuando desalojaron la sala de cine. Y lo creo, ¿verdad? Sí, tremendo, ¿no? Ahora, si eso fue con la interpretación de otro ser humano de lo que pasó, con su mente pequeña y finita, imagínense lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó, ¿verdad? Así es que aquí están insultando a Jesús, lo están injuriando. Si nos vamos a Juan capítulo 19, vemos un poco más de detalle de lo que está pasando. Aquí estamos, es entre la hora tercera y la sexta, o entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Juan 19, verso 23 al 25. Juan 19, del 23 al 25, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Y esto es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque pongamos aquí 4 soldados. Lo sabemos porque aquí dice que hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces eran 4 partes de sus vestidos. 4 soldados, 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y esto es lo que estaba profetizado en el Salmo 69, 21. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús 4 mujeres. Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Eran 4 mujeres. Y yo no sé si les comenté esto, pues son cosas que a lo mejor ni vale la pena decirlas, pero una vez en una conversación escuché que ya saben ustedes, ¿verdad? La iglesia decidió que la hermana de María también subió, ¿cómo se dice? También ascendió viva al cielo. Y no me acuerdo, la llaman por nombre. Ahora hay cosas interesantes porque una vez leí un libro que les recomendé y muchas de las historias tradicionales que se cuentan de lo que pasó con algunos de estos personajes y con los apóstoles, sí son históricamente verídicas. Sí son, así es que a lo mejor el nombre que tiene la hermana de María, pues en la historia quedó registro de que sí se llamaba así, ya no me acuerdo cuál es el nombre. Pues, si no está en la Biblia no necesitamos saberlo, ¿verdad? Pero han llegado hasta el punto de decir que hasta ella se fue viva al cielo, ¿verdad? Tremendo. Uno dice, pero ¿por qué no leen su Biblia, verdad? Pero bueno, si uno tiene un velo, aunque la lea. Pero habían 4 mujeres, 4 soldados, 4 partes. Entonces solo mantengamos esto en mente acá, ¿verdad? Así es que la gente lo injuriaba, los sacerdotes se burlaban, los ladrones también lo vilificaban. Y entonces miren, vámonos a Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. Si anotan el orden que les estoy dando de estas citas, van a tener, creo yo, bastante exactitud cronológica. Marcos 15 del 25 al 32. Y es solo Marcos dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Lo que sabemos de los ladrones es que los 2 estaban vilificando a Jesús, ¿se acuerdan? O vituperándolo. Bueno, sigamos, dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas,
A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Miren, a lo mejor si hubiera descendido de la cruz no hubieran visto y no hubieran creído tampoco. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Lo ve? Ya ahí vamos al relato de dos evangelistas que dice que los dos ladrones estaban injuriándolo. Dos ladrones y los dos le injuriaban. Muy bien. Quiero ver. Hasta ahí, 32. Porque todavía estamos entre la hora tercera y la hora sexta. Y entonces ahora vámonos a Lucas 23:39. Lucas 23:39. Ahora aquí mencionan a los malhechores. Como les digo, en un lado, pues podrían muy bien estarse refiriendo a los mismos dos individuos, pero por el otro lado aquí nos dan otra información diferente. Dice Lucas 23:39, uno de los malhechores. Eran dos malhechores. Y si hay diferencia entre las dos palabras. Ladrón es eso, que roba, pero malhechor significa criminal. Una persona injusta o malvada o perversa. Dice, uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero miren, respondiendo el otro, le reprendió. Y se acuerdan, hay dos evangelios que dice que los dos le injuriaban. Pero aquí en Lucas dice que uno de los dos malhechores reprendió al otro que le injuriaba. Y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué hizo aquí? Dijo, somos culpables. En otras palabras, justificó a Dios y a las autoridades. Somos culpables porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él es inocente. Y dijo a Jesús, y en la Biblia King James dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra hebrea que usó allí es Adonai. Eso no lo tradujeron acá, pero en la King James dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, fíjense pues, lleguemos hasta allí, porque no es la primera vez que Jesús habló, es la segunda. La primera vez que Jesús habló fue en Lucas 23:34. Entonces, ahora vamos a hacer esta lista acá. La primera vez que Jesús habló estando en la cruz. Les voy a poner las citas. Lucas 23:34, a la hora tercera. Jesús decía, vámonos otra vez, verso 33. Verso 32, nos habíamos quedado ahí. Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es lo primero que dijo, Padre, perdónalos. Y miren, allí está el Señor Jesucristo, siempre en su papel de sumo sacerdote, intercediendo por la humanidad. Y si Jesús no hubiera dicho, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿quién sabe? Si en el año 70 mandó a los romanos y destruyeron la ciudad, a lo mejor si Jesús no hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a lo mejor hubiera mandado una destrucción mucho más dramática, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren la intercesión del Señor Jesucristo. Miren la fuerza interior que todavía guarda Jesús al decir esto. Él ya está colgado de la cruz. Para decir esto tuvo que
jalarse de las manos, empujarse con los pies, inhalar suficiente aire y decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, esto no lo dice una persona llena de odio, llena de venganza, llena de ira, de tinieblas. No, esto lo dice una persona que sabe perfectamente bien qué está pasando y dónde está parada. ¿Lo ven? Por eso lo de: y por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. ¿Lo ven? Así es que, ¿quién sabe qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dicho: Padre, perdónalos? Pero miren el trabajo que le tomó tener el aliento suficiente para decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto es asombroso. La segunda cosa que dijo es donde estábamos, en Lucas capítulo 23, verso 43. Y es lo que le dijo al malhechor que justificó a Dios, que justificó a Jesús, que dijo: yo soy culpable, él es inocente. Y tuvo una visión. Dios le abrió los ojos espirituales porque le dijo: Señor. Si tiene acceso a una Biblia King James, ahí lo va a ver. Señor, Adonai, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía que iba a venir en su reino? A lo mejor estuvo allí escuchando por 3 años y medio las enseñanzas. A lo mejor recibió algún tipo de bendición también o de milagro. El hecho es que, pues bueno, obviamente lo traicionó su naturaleza carnal y su viejo corazón y siguió siendo un malhechor. Pero llegó a la cruz diciendo: lo merezco, lo merezco. Amén. Entonces, verso 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo lo traducimos aquí? Hoy paraíso. Voy a poner, estoy achiquitando aquí para no escribir tanto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el paraíso era uno de los nombres dados al seno de Abraham, que es a donde Jesús fue en el momento de entregar su espíritu. Su alma se fue al seno de Abraham, este lugar a donde se iban las personas justas bajo la dispensación del Antiguo Testamento, que quedaba a la par del Seol, este lugar al que le llamaban la muerte, ¿verdad? Así es que por eso hay gente que dice: pero si él hasta el tercer día ascendió al cielo con su propia sangre, ¿cómo es que le dijo que hoy? Bueno, es que él no había presentado su sangre todavía en el propiciatorio celestial. La gente pues que moría con la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento se iba al seno de Abraham. Tenemos la historia de Lázaro y el hombre rico. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Eso les dice cuán importante era Abraham para Dios, o es Abraham para Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús descendió y le dijo: ok, aquí te quedas, ahorita vengo. Y él se fue, Jesús se fue al Seol y estuvo 3 días y 3 noches en el Seol, ¿verdad? Espérense que veamos la resurrección y todo lo que pasó allí. Pero le dijo a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, si nos vamos a Juan, San Juan, capítulo 23, verso 39. Juan 23, verso, no hay Juan 23, no sé por qué puse Juan 23. Espérenme, ahorita les digo que quiero. Juan 19, quiero. Dije Juan y después vi mi cita de Lucas. Es Juan 19. Juan 19. Regresemos al verso 25. Juan 19, 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, esta es la tercera vez que Jesús habla. Aquí estamos en Juan 19, verso 26 y 27. Imagínense ustedes nuevamente, veamos el esfuerzo que está haciendo el Señor Jesucristo, lo doloroso que le era y dificultoso que le era incorporarse para hablar estas palabras. Pero
una persona llena de amargura no va a estar teniendo cuidado de nadie más, ¿verdad? Pero miren al Señor Jesucristo, cuando los ve, le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Voy a poner aquí madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, que era Juan, le dijo: he aquí tu madre. Eso lo dijo a Juan. En otras palabras, el cuidado que Jesús tuvo de encomendar a su mamá al cuidado de Juan. Y en la historia está registrado que Juan se llevó a María a Éfeso. Y Juan fue el pastor, ¿verdad?, del apóstol allí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. He oído hace años que escuché que parece ser, según la historia, que la iglesia de Éfeso, el número de congregantes que se reunían en Éfeso en tiempos del apóstol Juan era de miles de personas. Y ahí estuvo María con él. Así es que María no se fue al cielo viva. María se murió y debe haber muerto en Éfeso. Y hasta la fecha, si visitan las ruinas de la ciudad de Éfeso, que era impresionante, una impresionante metrópolis, van a encontrar rotulitos que dicen hacia la casa de María, y ahí están las ruinas en lo que a lo mejor fue o a lo mejor no, pero ahí están las ruinas de la casita en donde debe haber vivido María. Como les digo, yo leí un libro muy interesante escrito por autores cristianos, en donde hacen un análisis histórico de algunos de los relatos tradicionales que nos han llegado y prueban que mucho de todo eso sí es históricamente correcto. Así es que a lo mejor sí era la casita donde vivió María, ¿verdad? Ok, pero viene la cosa es esta: Jesús. Miren el trabajo y la dificultad, las circunstancias, la situación. Está muriendo por toda la humanidad, pero tiene cuidado de una personita. De una personita. Y a veces nosotros, ¿cómo somos, verdad? Por no saber mejor. Y decimos: ¿a qué horas va el Señor a atender mi oración? Si tiene tanto en qué ocuparse. Tiene que manejar el universo entero. ¿A qué horas me va a poner atención a mí? Bueno, Él estaba salvando a la humanidad entera. Y solo vio a Juan y a María. Y le dijo a María: ahí está tu hijo. Y le dijo a Juan: ahí está tu madre. ¿Lo ven? Así es que por supuesto que Jesús nos conoce de manera individual y tiene cuidado de nosotros. Amén. Y tremendo, porque pues el papel que jugó María, por supuesto, fue trascendentalísimo. Nadie está minimizando la posición que le tocó a ella y el papel que le tocó a ella jugar dentro de este plan maestro eterno que trazó Dios para la redención de los hombres. Entonces Jesús muestra un especial cuidado de ella, ¿verdad? Tremendo, gracias a Dios, ¿verdad? Ok, María fue salva, ajá, porque puso su fe en Jesucristo. ¿Sí? La única manera como podemos ser salvos. Muy bien. Entonces todo esto aconteció entre la hora tercera y la hora sexta. Pero ahora, bueno, solo regresemos a esto nada más. Pero no sé si notaron, en 2 evangelios habla de 2 ladrones y los 2 le injuriaban. Pero en el evangelio de Lucas habla de 2 malhechores y uno de ellos justificó al Señor Jesucristo y él fue salvo. Entonces, bueno, la doctora Hicks hace, ya saben, pues, y por ahí debemos tener, a lo mejor ahí está no sé si hay copias todavía, pero pues cuando podamos traer más, traeremos más. Pero ahí está el libro y hace tanto sentido todo el análisis que hace y dice: pues a lo mejor realmente eran 4 los que estaban alrededor, en este caso pues 2 a la derecha, 2 a la izquierda, como haya sido, ¿verdad? Porque de los 2 malhechores, los 2 no le injuriaban, uno le injuriaba, el otro fue salvo, ¿verdad? Así es que bueno, miren, 4 soldados, 4 partes en las que partieron el manto, 4 mujeres. A lo mejor eran 4 individuos. Y otra vez, pues no vamos a traumarnos con esto. O sea, si fue así lo vamos a saber cuando lleguemos allá arriba, y si no fue así lo vamos a saber cuando lleguemos allá arriba. Pero cosas tremendas, ¿verdad? Misterios que quedarán como lo que son, misterios. Entonces, de la hora tercera, voy a poner aquí hora tercera a la sexta, que son las 9 a.m. a las 12 meridiano.
Jesús habló estas tres cosas, ¿verdad? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo a su madre, ahí está tu hijo. Y le dijo a su hijo, ahí está a Juan, le dijo, ahí está tu madre. Ahora, a partir de la hora sexta a la hora novena, de la hora sexta a la hora novena. Vámonos ahora, regresemos a Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, esta es la 12 meridiano, ¿verdad? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Vamos a poner aquí, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense ustedes 3 horas de tinieblas. 3 horas de tinieblas. En otros evangelios dice que a la hora novena el sol se oscureció y hubo tinieblas, pero Lucas dice que esto empezó desde la hora sexta. Todas estas señales tienen que haber impresionado a más de alguien. No lo sabemos hoy, lo sabremos cuando estemos ahí arriba. A lo mejor hubo personas que con estas señales conectaron A con B y dijeron, como el soldado romano, ¿verdad? Verdaderamente este hombre era justo. Pero hubo tinieblas desde la hora sexta. Y esto llama la atención porque hasta aquí no vemos ni un grado de reverencia por parte de la creación hacia el Creador que está dando su vida en la cruz del Calvario para poder derramar sangre redentora y cubrir así la culpa de los hombres y poder redimir así a la humanidad pecadora. Entonces no vemos ninguna reverencia de parte de los que se supone que tenían que ser los más entendidos, que eran los religiosos. No vemos ninguna reverencia de parte de la nación de Israel, excepto unos pocos, unos cuantos que ahorita se desperdigaron y están escondidos quién sabe dónde. Solo vemos a Juan acá, estas 4 mujeres acá, pero el resto de la gente que pasaba le injuriaba, blasfemaba, se burlaba. En otras palabras, tenían los ojos velados. No veían, no sabían quién estaba colgado de la cruz y por qué era necesario que estuviera él colgado de la cruz. Así es que yo creo que lo que ocurrió aquí es que el sol es parte de la creación de Dios. Y miren, no vamos a decir que los planetas y las estrellas y esas cosas tienen conciencia en un lado de la balanza. Pero en el otro lado de la balanza, ¿cómo se explican ustedes que si estos no alaban, las piedras lo van a hacer? ¿Qué saben las piedras de qué? Entonces no le vamos a llamar conciencia porque pues no es eso, yo no sé cómo se llama, pero eso a mí me dice que hasta los minerales no tienen ninguna dificultad en saber de dónde vienen y a quién se le deben. Entonces creo yo que eso va para el sol también. Y yo creo que el sol retrajo su resplandor como una señal de reverencia. En la hora novena, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, pero la tierra tembló también. Eso está en Mateo. Así es que hubo tinieblas, la tierra tembló. ¿Por qué tembló la tierra? Igualmente, yo creo que fue una demostración de reverencia. De hecho, el temblor está conectado con la reverencia. Cuando Dios descendió en el monte de Sinaí para revelarle su ley moral y su ley ceremonial al pueblo de Israel, todo el monte tembló y se estremeció. Y luego dice que toda la gente se estremeció, temblaron. Y a veces Dios le da a uno a experimentar eso como una demostración del Espíritu. Y ustedes, tal vez les ha pasado a ustedes o han visto a alguien a quien le pasa, que empieza con un temblor de cuerpo tremendo. Yo lo he visto bastantes veces en reuniones y cosas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sino una demostración de reverencia. Dios está preparando el terreno, poniendo allí la reverencia necesaria para pues lo que Dios está por hacer, lo que Dios está por revelar.
Así es que en la hora novena, cuando lleguemos lo corroboramos, tembló. Pero el sol se oscureció desde la hora sexta. Así es que yo creo que la creación estaba haciendo su parte, reverenciando. Es como, o sea, el Hijo de Dios está siendo humillado. Entonces el sol se humilló a sí mismo también, diciendo: yo voy a retraer mi resplandor, ¿verdad? ¿Lo ven? Esto es similar a lo que va a pasar cuando Jesús aparezca en su segunda venida. ¿Se acuerdan que el sol otra vez va a retraer su resplandor? Y la luna se va a poner roja como de sangre, y el sol se va a envolver en una tela como de silicio. Y hay personas que dicen: pues sí, en comparación a la luz que está irradiando Cristo. Pero yo creo que es más que eso. Yo creo que nuevamente vamos a ver nosotros al sol, a la luna, al resto de la creación de Dios humillarse, mostrando de esta manera reverencia a la persona del Señor Jesucristo. En este caso, a la humillación que está padeciendo Jesús, ¿verdad? Porque lo está haciendo por amor a nosotros. Y cuando Él venga en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, se van a humillar con la intención de reconocer la divinidad regia del Señor Jesucristo que está apareciendo. Y si Él va a venir brillando con la gloria de su Padre y su propia gloria y la gloria de sus santos ángeles, como dice la Biblia, entonces el sol no se va a poner a competir con su luz creada, con su luz natural. Y también cuando Jesús aparezca, pues en esa ocasión el sol va a retraer su resplandor. Amén. Entonces yo creo que esto es lo que está pasando acá. Y como les digo, quién sabe, a lo mejor cuando lleguemos ahí arriba vamos a descubrir que estas tremendas señales que hubo alrededor de estas horas en las que Jesús estuvo en la cruz, a lo mejor alcanzaron a alguien, y alguien abrió los ojos y dijo: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Redentor. Amén. Él padeció desde la hora tercera hasta la hora novena. Estamos hablando de 6 horas. Padeció 6 horas. Entonces déjenme terminar con esto. Según yo les iba a hacer toda la narrativa, pero es imposible, ¿verdad? La otra semana vamos a tener que seguir. Pero solo déjenme terminar con esto. Vámonos a Juan 10:17. Y esto lo estoy insertando acá como un paréntesis, digamos. No, aquí sería un corchete. Les voy a meter un corchete aquí, entre corchetes. Juan 10, verso del 17 al 18. Y cuando lleguemos hasta allí, lo último que Jesús dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Ok. Y creo que lo dice, y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Lo dice. Pero miren Juan 11, verso que les dije, 10, perdón, Juan 10, verso 17 y 18. Juan 10, verso 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús muy bien lo pudieron haber clavado y a los 2 segundos entregar su vida. ¿Para qué padecer 6 horas? Si estuvo allí 6 horas fue por voluntad propia. ¿Lo ven? Y cuando llegó la hora novena, no es que ya el cuerpo ya no le daba, no. Él dijo: Señor, aquí te va mi espíritu. Y Él entregó su vida. No se la quitaron, Él la entregó. Pero entonces uno dice: pues ¿por qué no la entregó a la hora tercera, verdad? Ustedes y yo, si hubiéramos estado en esos zapatos, la hubiéramos entregado a la hora segunda con 59 minutos. Que cuando nos claven ya no estemos ahí para no sentir nada. Pero Jesús voluntariamente estuvo allí 6 horas padeciendo vituperios, padeciendo todo esto. Y hay un salmo que dice: los denuestos de los que te vituperaban han caído sobre mí. ¿Se acuerdan? Y creo que lo citan en el Nuevo Testamento, creo que en el libro de los Hechos.
¿Qué significa eso? Los denuestos de los que te vituperaban han caído sobre mí. Significa que él estaba allí recogiendo todos los insultos que la creación ha proferido en contra del Padre desde el primer mundo de habitantes que pasó por esta tierra hasta el último individuo que va a pasar por esta tierra. Por eso estuvo allí 6 horas pudiendo entregar su vida en cualquier minuto. ¿Ven qué tremendo? O sea, por supuesto que era sobrehumano lo que estaba pasando allí. Amén. Pero miren, esto nos da una visión más completa, ¿verdad?, de lo que está pasando en la cruz, para que esto genere una gratitud más completa de parte nuestra y un asombro más completo y un deseo por ser más fieles, por caminar mejor, amén, por ser más agradecidos y todo lo demás que nos corresponde a nosotros, amén. No hubiera querido poner punto y coma acá, pero lo que sigue es larguísimo también, porque la próxima semana van a ver a todo color lo de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué significa realmente? Lo hemos mencionado de lo que dicen las Biblias arameas y todo eso, pero nunca se me había ocurrido darme a la tarea de leer en mis Biblias hebreas qué palabras se usan, y ahí van a ver. Y eso va a terminar de asentar el asunto de una buena vez. Amén. Pero eso pues la otra semana. Así es que punto y coma. Espero que salgamos de aquí con un aprecio, una gratitud todavía más completos, ¿verdad? Por el precio que pagó Jesús por nuestra salvación. Él no tenía que hacerlo, lo hizo por amor. Y todo el tiempo con gozo. Por eso podía hablar estas cosas estando en semejante sufrimiento, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, como lo que me contaban estas personas que fueron a ver la pasión de Cristo, se fueron calladitos, ¿verdad? Pues aquí no tenemos que irnos calladitos. Démosle gracias a Dios y démosle toda la gloria, ¿verdad? Pongámonos en pie y démosle toda la gloria. Demos gracias al Padre por habernos dado a Jesús, y gracias a Jesús por haber hecho la voluntad del Padre hasta la última gota de sangre y haber padecido lo que padeció. Señor Jesús, qué asombroso es lo que tú hiciste por nosotros, con gozo, con amor, haciendo la voluntad del Padre. Señor Jesús, porque estabas tomando nuestro lugar en la cruz y estabas comprando, Señor, con tu muerte, Señor, nuestro rescate. Estabas comprando nuestra vida, dando tú la tuya, Señor. Señor Jesús, si hay alguien presente que piensa que no vale gran cosa, oro que nos abras a todos el entendimiento y nos ayudes a entender cuánto valemos. Y si nosotros somos el único individuo que hubiera estado en este planeta cuando tú diste tu vida en la cruz, tú la hubieras dado por nosotros como individuos, Señor. Bendito Jesús, gracias, Señor, por el precio que pagaste. Gracias. Ahora enséñanos, ayúdanos a no hacer de menos, Señor, la salvación con la que nos has alcanzado, Señor. El estado como hijos de Dios que has comprado para nosotros, Señor. Nuestro presente y nuestro futuro que nos aguarda gracias a tu obra redentora en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor Dios, a tener ese mismo gozo por dentro, esa misma determinación por dentro de hacer la voluntad del Padre, y ayúdanos a vivir como lo que somos, Señor Jesús, por medio tuyo y gracias a ti. Ayúdanos a ser lo que somos, Señor, gracias a la redención, Señor Dios Santo, y a ti en nosotros, creciendo y madurando cada día más y más. Gracias por permitirnos estudiar, Señor, estas cosas. Señor, gracias por lo que has hecho y por el registro que quedó en tu palabra para que nosotros lo sepamos. Haznos tener una experiencia con todo esto en estos días, te lo pedimos. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria. En tu precioso nombre oramos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, meditemos en esto, ¿verdad? Dios los bendiga y hasta la próxima.